Adelante. Muy bien, yo quiero compartir con vosotros un tema que yo hoy he titulado El precio de la inmadurez. El precio de la inmadurez. Como sabéis, estamos teniendo nuestros estudios bíblicos a través de Skype, los martes por la tarde. Es una forma de salvar la distancia entre Almansa, Villena y Albacete. Es una forma que nos está resultando útil. La verdad es que yo doy gracias por esta posibilidad, por la tecnología, por podernos comunicar, por tener un ordenador que ya funciona, que tira, que nos podemos hacer todo esto. Y en nuestros estudios bíblicos hemos terminado de estudiar el nombre Jehová Shalom, y el nombre Jehová Shalom sale en la historia de Gedeón, ¿de acuerdo? Entonces yo este último martes, cuando estuvimos compartiendo lo de Jehová Shalom, terminando ya el estudio de ese nombre, estuvimos viendo en el libro de Jueces toda la historia de cómo Gedeón vence y derrota a los madianitas. Los madianitas durante 7 años habían estado oprimiendo de una forma cruel a Israel. De una forma tan cruel que los había llevado a la miseria. Es decir, los había empobrecido. En los capítulos 6 y 7 del libro de Jueces se describe qué es lo que había conseguido los madianitas, al oprimir a Israel. ¿Qué es lo que habían conseguido con ellos? Habían conseguido que su mentalidad cambiara, que lo vimos actualizado llevando a nuestros días. ¿Qué es lo que consigue el mundo cuando consigue someternos y oprimirnos a los creyentes? Había conseguido que se tuvieran que esconder en cuevas y en cavernas. Y además había conseguido empobrecerlos terriblemente, porque cuando los israelitas plantaban, los madianitas venían con todos sus camellos, y se comían, les robaban toda la cosecha. Entonces habían conseguido empobrecerlos, llevarlos a la miseria. Y esa era tal la miseria y la opresión que vivía Israel, que en ese contexto se da el llamamiento de Gedeón. Pero yo no quiero hablar de todo esto, quiero hablar precisamente de algo que sucedió y que a mí me llamó la atención, precisamente cuando estábamos compartiendo el estudio bíblico, y que yo no lo tenía apuntado, pero me lo apunté luego y dije, esto tengo que desarrollarlo porque entiendo que Dios quiere hablarme en esto. Y es algo que ocurrió cuando Gedeón consigue atrapar a los 2 reyes de los madianitas, que se llamaban Zeba y Zalmuna. ¿De acuerdo? Y eso está en Jueces capítulo 8, versículos 20 y 21. Y quiero que lo leamos esto, ¿de acuerdo? Gedeón había atrapado a Zeba y a Zalmuna, que eran los reyes de Madián, los responsables, los culpables de la situación que Israel estaba atravesando y había sufrido durante 7 largos años, que imaginaros que se le harían largos, porque además es que no les dejaban qué comer. O sea que la opresión de Madián había conseguido que ellos vivieran en la pobreza y en la miseria. Y atrapa a los 2 reyes responsables, culpables de todo esto. Y en el versículo 20, Gedeón, que había llevado a su hijo Jeter a la batalla, dice la palabra, y dijo a Jeter, su primogénito, su hijo mayor, levántate y mátalos. Pero el joven, porque la palabra joven dice muchacho, ya la describiremos qué, dice, pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún muchacho. Pues aún era un muchacho. Es decir, estaba en el periodo entre dejar de ser niño para convertirse a ser un hombre. Un adolescente. Era aún un muchacho. Entonces dijeron Zeba y Zalmuna, versículo 21, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Zeba y a Zalmuna. Y tomó los adornos de las lunetas que sus camellos traían al cuello. Es decir, a Gedeón no le dio miedo. Gedeón dijo, bueno, vale, vamos a ver. Mi hijo, todavía jovencico, como yo le digo a Ángel, que es el más pequeño de casa,
y que todavía no, es el único que todavía no es mayor de edad, porque no ha llegado a los 18 todavía. Nos metemos con él en casa por esto. Y como yo le digo a él, es que todavía estás un poco tierno, estás un poquito tierno de más. A veces te acuerdas que y nos metemos con él, le gastamos bromas con esto, que todavía está un poco tierno, ¿no? Como era joven, pues a él le dio miedo, pero Gedeón no. Gedeón dijo, bueno, escúchame, hay que acabar con esto yo mismo, verás. ¡Pua! Se los cargó, vale. El significado de la palabra usada para joven, para juventud en este texto, significa un muchacho desde la edad, desde la infancia hasta la adolescencia. A veces puede significar un niño pequeño, no sabemos la edad que tenía Jeter, pero el significado básico es joven en contraposición de un hombre maduro. Por eso lo he titulado El precio de la inmadurez. Porque no llegaba a ser hombre, un hombre maduro, un hombre hecho y derecho, como con pelo en pecho, como decimos de aquí. Como no llegaba a eso, fue por lo que no mató a Ceba y a Zalmuna, por lo que no tuvo valor para sacar su espada y acabar con ellos. Entonces, podemos decir y afirmar que Jeter, el primogénito de Gedeón, no mató a los reyes madianitas porque todavía no tenía la suficiente madurez para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, sin entrar ahora en el estudio bíblico de qué significan Ceba y Zalmuna para cualquier cristiano, que efectivamente significan algo y algo importante, ahí están los estudios bíblicos de Jehová Salón, también están ahí grabados para el que los quiera escuchar. Sin entrar a esto, yo hoy lo que quiero y lo que entiendo es que debemos enfatizar, o que debo enfatizar, la necesidad de terminar con todo aquello que de alguna forma hemos podido atrapar, pero que hasta ahora nos había estado dominando. Es decir, nuestra madurez nos debe llevar a concluir etapas. Etapas en las que hemos sido dominados por algo. La madurez debe de llegar a llegar al punto, nos debe de llevar al punto de terminar con eso, decir, bueno, esto ya se ha terminado. Esto ya se ha terminado. Esto a mí ya no me domina más. Se acabó. Saco la espada, lo mato y me lo quito de encima. La inmadurez no nos permite concluir esas etapas y entonces, por lo tanto, siempre tenemos etapas abiertas del pasado que nos mantienen en una adolescencia espiritual continua o constante en muchas ocasiones. La inmadurez nos deja expuestos a la repetición de las asignaturas que no hemos sido capaces de concluir con éxito. Todos lo saben bien nuestros hijos estudiantes, que saben que para junio les toca hincar los codos y trabajar duro en todo aquello que quieren aprobar y que tienen que aprobar si no lo han conseguido sacar en su momento, ¿no? Y me llama la atención tremendamente en el versículo 21 de la declaración de Ceba y Zalmuna, que dice, como el varón, tal es su valentía. En la Nueva Versión Internacional se traduce diciendo, al hombre se le conoce por su valentía. Entonces, el precio de la inmadurez. La inmadurez nos roba la valentía. El hombre y la mujer inmaduros son dirigidos y gobernados por sus miedos, por sus etapas inconclusas, viven acobardados y carecen de valentía. Ahora, ¿qué es la valentía y para qué es necesario la valentía? Porque muchas veces confundimos esto. Valentía es el que seguramente dice, aquí estoy yo para lo que haga falta. No es eso la valentía. Valentía, según el diccionario, la define es determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Es la determinación para enfrentarse a todo esto. La valentía se refiere a la actitud y la determinación con la cual un individuo hace frente y responde ante una situación de peligro, miedo o riesgo.
Valentía también es una virtud del ser humano que impulsa a ejecutar una acción a pesar del miedo y el temor por las dificultades y los riesgos a sobrepasar. La valentía forma parte de la fuerza interior que poseen los individuos a fin de responder ante una situación que implique afrontar miedos o riesgos. No obstante, la valentía no solo se refiere a enfrentar un peligro o riesgo, también es reaccionar, luchar y vencer ante los miedos individuales. ¿De acuerdo? Porque algo que a ti te supone un gran riesgo, a mí yo lo puedo tener chupado y superado. Y al revés, ¿de acuerdo? La valentía es una fortaleza de una persona cuando actúa con decisión y firmeza, haciendo frente a sus miedos, a sus inquietudes y dudas, independientemente de las posibles consecuencias. Es habitual asociar la valentía a grandes actos, pero en muchísimas ocasiones la valentía aparece y se deja ver en pequeños actos y detalles del día a día y de nuestros comportamientos cotidianos. Por ejemplo, alguien que está haciendo dieta demuestra su valentía comiendo lo que realmente debe de comer y no saltándose la dieta continuamente o cotidianamente. Esto me afecta a mí directamente. Yo necesito ser mucho más valiente para conseguir el objetivo que me he marcado este año, de mi pérdida de peso. ¿De acuerdo? ¿Entendéis el punto? Así cada uno en sus cosas, en sus miedos, en sus retos, en sus metas, en sus inseguridades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué no es ser valiente? ¿Qué es lo que no es la valentía? Valentía no es no sentir miedo, porque valentía es enfrentar el miedo. Si para ser valiente no tuviéramos que sentir miedo, pues entonces estaría chupado, todo el mundo sería valiente cuando no siente miedo. No, no es la condición. Ser valiente no es superar también las dificultades en soledad sin pedir ayuda. Muchas veces pensamos, no, es que tienes que ser valiente, lo tienes que hacer tú solo, ¿no? A veces necesitamos ayuda. Y no es ser un cobarde o no ser valiente el decir, necesito ayuda, pedir ayuda. Valentía no es no sufrir ni experimentar malestar, dolor o sufrimiento. Es que no soy valiente porque estoy sufriendo. No, no tiene nada que ver. A pesar del sufrimiento, tú tienes que tener valentía. Ser valiente no significa no tener ningún momento malo y estar siempre bien, contento y dispuesto a superar la adversidad. Es decir, el valiente también se puede deprimir. También le puede llegar el bajón. Eso no significa no ser valiente. Ser valiente no es intentar ser un superhéroe las 24 horas del día, porque eso es imposible. Tenemos que recordar que somos seres humanos. Entonces eso no es ser valentía, ¿de acuerdo? Aclarado lo que no es ser valentía. Ser valentía no es estar siempre bien, tener capacidad y poder y autoridad para hacerlo todo yo solo sin contar con nadie, y estar siempre dispuesto, no, y que no me venga el bajón y que no me venga el problema. No, eso no es valentía. Ahora, ¿qué sí es ser valiente? ¿Qué es ser valiente? Mira, la persona valiente siempre gestiona bien y de forma correcta sus emociones. Ser valiente es gestionar mis emociones de forma correcta para que mis emociones no me dominen a mí. Alguien valiente normalmente tiene buena autoestima. No la tiene por encima, como dice la Escritura, cada uno piense de sí con cordura. No se cree la última Coca-Cola del desierto, pero tampoco tiene una baja autoestima que anda siempre por los suelos. Pobrecito de mí, pobrecito de mí, pobrecito de mí, que no me miran, que no me ayudan, que no me... etcétera, etcétera. ¿Conocéis esto? ¿De acuerdo? Alguien valiente tiene mucha fuerza de voluntad. Porque dice la Escritura, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Alguien valiente tiene claridad en sus ideas. Es decir, alguien valiente sabe muy bien lo que quiere, pero por encima de saber lo que quiere, sabe lo que no quiere que suceda. Y por eso lucha, para que eso no pase.
Saben hacer frente a sus miedos e inseguridades. Son personas asertivas, es decir, que siempre buscan construir, edificar, levantar, conseguir algo. Siempre aportan ideas en vez de solamente criticar lo que, ¿de acuerdo? Asertivas, personas asertivas. Actúan con firmeza y seguridad. No tienen miedo excesivo a equivocarse. Está claro que no van por la vida diciendo, bueno, pues si me equivoco ya se arreglará. No. Yo tenía un encargado en el trabajo que era temerario. Además era terrible porque no sabía, el conocimiento que tenía era limitado, aunque él era ingeniero y todo, pero muchas cosas le venían muy grandes y tal, ¿no? Y entonces, además, como era jefe, pues mandaba lo que había que hacer. Entonces, ibas a una avería, una máquina, estaba estropeada, estaba parada, y lo que se le ocurría, vamos a cambiar esta pieza, no sé qué, le decías, pero escúchame, ¿no te das cuenta que no estamos seguros si eso, no sé qué, que no, porque además podemos estropear esto, porque ahora mismo está en este punto? Se le cruzaban los cables y decía, ¡he dicho que sí! Y decía, la excusa, lo que él decía era, por lo menos hacemos algo. Sí, vamos a hacer algo. La vamos a liar, pero más gorda todavía. O sea, sí que vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo que, como decía mi jefe, el que estaba por encima de él, el jefe, decía, si es que la que te lía un tonto, no hay listo que la deslíe. O sea, íbamos a liarla de una forma impresionante. Entonces, no tienen demasiado temor a equivocarse, pero claro, tampoco van por la vida diciendo, si la liamos ya se arreglará. No les preocupa en exceso tampoco lo que el resto de las personas piensen y digan acerca de ellos. Es decir, no viven atados a qué piensan, a qué dicen, a qué opinión tienen los demás de mí. Eso es una cadena, es una atadura terrible. Entonces, tampoco es que pasen olímpicamente de lo que digan, pero no les preocupa en exceso. Está bien expresado. Y no tienden a adelantar ni anticipar acontecimientos. Esto de adelantar y anticipar acontecimientos, en los que no somos valientes en exceso, muchas veces siempre vamos pronosticando, es que va a pasar esto, es que no sé qué, es que te vas a equivocar, es que vas a meter la pata, ¿de acuerdo? Ahora, ¿para qué es necesaria la valentía? ¿Para qué todo este rollo de la valentía? ¿Y por qué debemos ser valientes? Bíblicamente yo encuentro muchas razones, de hecho 9 razones, 9 puntos, en por qué necesitamos ser valientes, en para qué necesitamos la valentía, en por qué debemos ser valientes, en por qué debemos de poner nuestra valentía en marcha. El primer versículo, el primer texto es Josué, capítulo 1, versículos del 6 al 9, que todos supongo que más o menos lo conocéis sobradamente, porque Josué es cuando Dios le está hablando y le dice a Josué, a ver si lo pillo, Josué 1, 6 al 9, esfuérzate y sé valiente. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. O sea, Dios le está diciendo, debes de ser valiente para aportar esa valentía a un esfuerzo que tienes que hacer. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Josué necesitaba la valentía para poder alcanzar el propósito de Dios, para poder alcanzar el destino, para desarrollar el plan de Dios, no solo para él y para su vida, sino para todo el pueblo de Dios. Entonces, la valentía es necesaria para alcanzar las promesas de Dios. La valentía es necesaria para mantener y prolongar el esfuerzo necesario hasta conseguir alcanzar las promesas de Dios. La valentía es necesaria para conquistar las promesas de Dios. Y no solo para conquistarlas para mi vida, sino para hacer partícipes a otros, a los demás, de ellas, de las promesas de Dios.
Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para obedecer. Para obedecer, para cumplir la palabra de Dios, necesitamos valentía, porque todo va en contra de la palabra de Dios. Porque la sociedad, el mundo, Madián en este caso, a Gedeón, estaba obligándole a ir en contra, a cambiar su manera de pensar, a meter su pensamiento en las cuevas y en las cavernas, en el sistema de pensamiento del mundo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Necesitamos la valentía para poner la palabra de Dios como referente en nuestra vida, para que nuestra vida sea prosperada en todo. ¿Quién quiere ser prosperado en todo? Yo quiero ser prosperado en todo. Pero necesito ser valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Necesitaba valentía para esto. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Necesitaba ser valiente para esto, muy valiente. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Necesitaba la valentía para que prosperara su camino y la vida le fuera bien. Mira que te mando que te esfuerces, versículo 9, y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, primera cosa para lo que es necesaria la valentía. La valentía es necesaria para conquistar las promesas de Dios, para conquistarlas para mí y para hacer partícipes a otros de ellas. Es necesaria para obedecer la palabra de Dios y es necesaria para ser prosperado en todo. Y además es necesaria también, como he leído en el versículo 9, para cuidar la presencia de Dios en nuestra vida. Porque ahí el Señor le dice, te mando que te esfuerces y seas valiente para que venzas el temor y no desmayes, porque tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Jueces capítulo 6, versículo 12, es cuando Dios llama a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente, ¿de acuerdo? Jueces 6:12. Y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Sabéis que Gedeón estaba luchando contra viento y marea para cuidar el poquito trigo que él tenía, que había podido salvar de Madián, y en vez de sacudirlo en la era, lo estaba sacudiendo en el lagar, en un lugar cerrado donde se pisaba el vino. Y entonces Dios lo ve que se está esforzando por cuidar el alimento de su familia, que entendimos cuando hicimos el estudio bíblico que una de las características principales de Gedeón es que él daba valor a la palabra de Dios, al trigo que representa la palabra de Dios. Y entonces Dios le dice, varón esforzado y valiente. Es necesaria la valentía para mantener el esfuerzo, para ser esforzados. Para poder enfrentar cualquier esfuerzo con éxito, necesitamos la valentía. Porque la valentía es la necesaria compañera, es decir, la valentía va a ser la compañera de las fuerzas, del esfuerzo. La valentía es la necesaria compañera y ayuda para complementar nuestro esfuerzo. Es decir, para que definitivamente en aquello que nos esforzamos produzca fruto y resultado. ¿De acuerdo? Esa sería la segunda razón por la que es necesaria la valentía, necesitamos la valentía. La tercera razón sería 1 Samuel 16:18, que es cuando Saúl tiene problemas y todas estas cosas. Y entonces llaman a alguien para que toque música y uno de los siervos de Saúl le dice, hay un muchacho, David, no sé qué, y una de las características de David es que era valiente. Vamos a leerlo, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, que dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén,
y describen las características de David, que sabe tocar, y esto es antes de que David mate a Goliat, antes de que David se muestre como alguien importante, que sabe tocar y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él, ¿de acuerdo? Y es valiente. Entonces, una de las características de David es que es un hombre valiente. Y en el capítulo 18, versículo 17, más adelante, fijaros que una de las características de ser valiente para trabajar en el reino, para trabajar, una de las condiciones que Saúl le dice a David, versículo 17 del capítulo 18, entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, y le dice, con tal que me seas hombre valiente, ¿de acuerdo? Y pelees las batallas de Jehová. Y él lo que quería era que David se convirtiera en un temerario y los filisteos acabaran con él, porque empezaba a tenerle envidia, como bien sabéis, ¿de acuerdo? Entonces, la valentía era una de las características de David, pero la valentía era necesaria y es necesaria para pelear las batallas de Dios. Entonces, para conseguir lo que Dios tiene preparado para nosotros, aquello que el enemigo está luchando para no darnos, necesitamos la valentía. La valentía es necesaria para pelear las batallas de Jehová. Para que nosotros digamos, no, esto me pertenece y yo voy a por eso. ¿De acuerdo? El siguiente texto que yo tengo, en donde veo que para qué es necesaria la valentía, está en Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 28. Está hablando de Jeroboam, el que luego se enfrentó a Roboam, el hijo de Salomón. Pero describe aquí la Biblia a Jeroboam y dice, y este varón Jeroboam, versículo 28 de Primero de Reyes 11, era valiente y esforzado. Está definiendo cómo era Jeroboam, ¿de acuerdo? Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José, ¿de acuerdo? Entonces, esta es importantísima, porque Salomón estaba buscando a quien dar cargos de confianza para administrar su reino. Sabéis que Salomón había extendido su reino y entonces lo dividió Israel en distritos y todo esto. Y Salomón estaba considerando a quién iba a poner como responsable de su reino, de las distintas áreas, ¿no? Y entonces vio a Jeroboam y como era valiente y esforzado, le entregó parte y puso a su cargo la casa de José. La casa de José es Efraín y Manasés, ¿de acuerdo? Aunque aquí está hablando de todo el territorio de Efraín, que es prácticamente las tribus del norte, etcétera, etcétera. Por eso luego él se quedó con las tribus del norte, ¿vale? ¿Para qué es necesaria la valentía? La valentía es necesaria para que el rey, con mayúsculas, para que Dios ponga las cosas de su casa a nuestro cargo. Dios no te va a entregar nada de valor en su casa si tú no tienes valentía. Necesitamos valentía para que Dios nos dé más cosas a nuestro cargo. La necesitamos para ganar la confianza del rey, la confianza de Dios. Valentía unida al esfuerzo. Ya sabéis que la valentía la necesitamos para ser esforzados. De hecho, cada vez que se habla de alguien que es esforzado y valiente. Porque no se puede ser esforzado sin ser valiente. Necesitamos la valentía para ser esforzados. Eso ya lo hemos dicho anteriormente. Primero de Crónicas, capítulo 1, me he ido. Primero de Reyes 1, volvemos a un poquito atrás. Primero de Reyes 1, versículo 42. Primero de Reyes 1, 42. No sé si esto está bien o... Sí, va a estar bien.
este versículo. Sí, aunque es raro que lo haya puesto aquí porque va detrás, pero porque va adelante, pero bien. Primero Reyes 1:42. Estamos hablando de lo que surge después de que David ya se está haciendo viejo, va a morir, quiere dejarle el reino a Salomón. Adonías, otro de los hijos de David, quería ser rey después de David, etcétera, etcétera. Y estaban esas intrigas, esas peleas del palacio, ¿de acuerdo? Y en el versículo 42 del capítulo 1 de Reyes, del primer libro de los Reyes, dice: mientras él aún hablaba, porque estaba Adonías hablando, dice: he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías. Y fijaros, quedaros en esto, no es cuestión de ver ahora toda la historia, todo el contexto y demás, pero dice: entra, porque tú eres valiente, y une la valentía a lo siguiente: y traerás buenas nuevas, es decir, buenas noticias. Porque tú eres valiente, no nos vas a hablar mal. ¿Entendéis? Entonces, la valentía la necesitamos porque es la valentía la que nos da un lenguaje correcto. Un lenguaje de fe viene de la valentía. El cobarde, el temeroso, nunca habla con fe. Siempre dice: esto no funciona, esto no va a salir bien, esto no hay manera, esto no vamos a conseguirlo, fíjate, qué difícil es, no tenemos recursos, no tenemos dinero, La valentía nos da el lenguaje correcto. Si quieres cambiar tu forma de hablar, necesitas valentía. El valor no solo se expresa en las acciones, el valor se expresa con nuestras palabras también. ¿De acuerdo? Y ahora sí, nos vamos a 1 de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. 1 de Crónicas 11:10, que aquí empieza a hablar de los valientes de David. Es muy interesante toda la historia de los valientes de David. David levantó su reino gracias a los valientes que estaban con él. ¿De acuerdo? Del versículo 10 de 1 de Crónicas 11 dice: estos son los principales de los valientes que David tuvo. Y fijaros qué es lo que hicieron los valientes de David. Dice: y los que le ayudaron en su reino con todo Israel. ¿Para qué? Para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta cosa por la que necesitamos la valentía. La necesitamos para establecer el reino de Dios en nuestra generación. La necesitamos para establecer una diferencia en nuestra vida. La necesitamos para que Dios gobierne nuestras vidas, para que Dios gobierne nuestra generación, para que Dios gobierne en todo lo que yo hago, en todo lo que tengo, para que Dios gobierne en mi familia, para que Dios gobierne en mis finanzas, para que Dios gobierne en mi cuerpo, para que Dios gobierne en mi alma, en mi mente, para que Dios sea rey de verdad. Necesitamos la valentía. Necesitamos la valentía para que Dios establezca su reino en mi generación, en mi vida, y para provocar el cumplimiento de las palabras de Dios sobre mi vida. Porque dice: tal y como Dios había dicho, conforme a la palabra de Jehová. Pero sin esos valientes, David, a pesar de lo que Dios había dicho, no lo hubiera podido conseguir. La valentía es necesaria para conseguir el cumplimiento de la palabra de Dios. Definitivamente. Séptima, Salmo 127:4. Este me toca a mí personalmente y me toca individualmente, y creo que a todos los que somos padres nos es necesaria la valentía para lanzar a nuestros hijos correctamente. Salmo 127:4 dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Los padres necesitamos la valentía para dirigir y orientar a nuestros hijos correctamente, para conseguir que ellos sean quienes deben de ser,
Y necesitamos ser valientes, porque hoy en día sobre todo es muy difícil orientarlos correctamente. Hay muchas cosas en contra, demasiadas cosas en contra. Y necesitamos ser valientes para conseguir que alcancen el propósito y el destino al que Dios los llama. Es solamente en manos del valiente, que son como flechas bien lanzadas y orientadas. En manos de los cobardes o los incrédulos nunca será así. Por eso necesitamos la valentía. Todos los que somos padres necesitamos ser valientes para lanzar a nuestros hijos como flechas de Jehová. Como me estoy acordando como Eliseo, cuando le dice al rey, lanza, y dice, flecha de Jehová, flecha de salvación, ¿no? Para que sean nuestros hijos así, saetas en manos del valiente. Luego, el penúltimo, Zacarías 10:7. Zacarías 10:7. Necesitamos la valentía para tener un gozo real y verdadero. Zacarías 10:7 dice, y será Efraín como valiente, y al ser como valiente, se alegrará su corazón como a causa del vino. Es decir, la valentía será como alguien que está tan borracho que no tiene miedo de nada. ¿De qué tienen miedo los borrachos? ¿Habéis visto algún borracho que tenga miedo de algo? Al borracho, chacho, que te va a dar un tortado y va al otro le suelta y no tiene miedo de nada, pero no sé si habéis visto alguna pelea así con alguno que va caliente de más, ¿no? que va subido de tono. Al final se lleva todas las tortas porque, claro, no tiene reflejo ni tiene nada, pero no tiene miedo de nada. Al día siguiente le duele la cabeza, pero le duele además todos los tortazos que se ha llevado. Como valiente, como el que se alegra o alegra su corazón como a causa del vino. Dice, y sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Mira, necesitamos la verdadera valentía o la valentía para tener gozo y alegría genuinos. De hecho, alguien lleno de temores y de miedos nunca tendrá un gozo verdadero. Alguien que tiene miedo del futuro, alguien que tiene miedo de qué va a pasar, alguien que tiene miedo de la adversidad, alguien que tiene miedo de que sus hijos esto, de que sus hijos lo otro, alguien que tiene miedo de lo que sea, alguien que tiene miedo de... Todo aquel que tiene algún miedo de cara al futuro nunca puede tener un gozo genuino y verdadero. Necesitamos la valentía para tener ese gozo verdadero, para vencer todos nuestros miedos. Y el último, finalmente, Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Este es fuertísimo, porque necesitamos la valentía para la vida eterna. Necesitamos la valentía para la vida de Dios en nosotros. Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjate qué fuerte que en el mismo saco de los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, están los cobardes. Están en el mismo cajón, están en el mismo departamento, están en los que van destinados a la muerte segunda. Están en los que están destinados a perder la vida eterna, a perder la vida de Dios. Entonces necesitamos la valentía precisamente para la vida eterna, porque la cobardía y el temor nos roban la verdadera vida de Dios. ¿Ok? Es necesaria la valentía. Necesitamos ser valientes. Necesitamos vencer los temores y decir, bueno, yo voy a ser un hombre valiente, esforzado y valiente. A partir de ahora, si yo he sido cobarde en algo, yo voy a empezar a ser valiente. Necesito ser valiente. Necesito la valentía. Y ahora sí quiero que vayamos a Jueces 8, porque no quiero dejarlo aquí. Efectivamente, hay un precio. La falta de madurez produce falta de valentía y produce cobardía.
porque todo este tema viene desarrollado precisamente porque Jeter, el hijo mayor, el primogénito de Gedeón, no tuvo valentía para acabar con Zeba y con Zalmuna. ¿De acuerdo? Y entonces, en base a eso, yo digo, bueno, ¿por qué este hombre no fue valiente para esto? Porque era muchacho, porque no tenía la madurez, porque no se había desarrollado, todavía estaba en la etapa en que no llegaba a ser un hombre. Entonces, el precio de la inmadurez es la falta de valentía. Si tú ves que te falta valentía, es porque todavía estás viviendo áreas de inmadurez. Pero, viendo lo que sucedió a continuación, y ahora les quiero que leamos en Jueces 8, versículo del 29 en adelante, porque Gedeón mató a Zeba y a Zalmuna, subyugó a Madián. Dice el versículo 28, vamos a leer el 28 para que veáis un poquito el contexto. Dice, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza, es decir, acabó con ellos de una vez para todas. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Es decir, gracias a la valentía de Gedeón, Israel reposó durante 40 años. Gedeón mantuvo a Israel fiel a Dios durante 40 años, por su valentía. Versículo 29. Luego Jerobal es Gedeón, porque le habían cambiado el nombre, porque fue el que contendió, se le cambiaron el nombre cuando derribó el altar de Baal, por eso le pusieron Jerobal, es decir, lucha contra Baal, lo tiene claro. No permite que en su vida haya otro Dios. Es necesario que derribemos los altares de Baal en nuestras vidas y edifiquemos el altar de Jehová. Luego Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón, que es la misma persona, Jerobal y Gedeón, 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Gedeón al final no terminó bien. Esto tenemos que asumirlo, tenemos que verlo, y lo hemos estado viendo en los estudios bíblicos que hemos tenido, cómo Gedeón al final de su vida se equivocó. Vale. Una de las equivocaciones fue esta, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas, que es donde se le apareció el ángel de Jehová, donde él edificó el altar que puso el nombre de Jehová Salom. Pero versículo 33, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y si seguís leyendo el capítulo 9, veis como Abimelech, este hijo de la concubina de Gedeón, nacido en Siquem, se levanta para matar a todos sus hermanos, a todos los hijos de Gedeón, para reinar él sobre Israel. Y lo consigue, menos el pequeño que sale huyendo, y luego el pequeño se pone en un monte y empieza a decirles, la encina, el olivo, vinieron los árboles del bosque al olivo, no sé qué, al final la zarza, y compara a Jeroboam con la zarza y dice, fuego salga de la zarza y devore a Israel, y fuego salga de Israel y devore a la zarza. Y él le dice, Jeroboam lo ha hecho mal, no va a terminar bien. Tú vas a ir en contra de la gente y la gente va a terminar contigo. Algo así les viene a decir el hijo pequeño de Gedeón, ¿de acuerdo? Todo esto sucede en el capítulo 9, lo podéis leer en casa, lo podéis leer tranquilamente. Todo esto es el relato de la triste historia de cómo Israel, después de la muerte de Gedeón, se aparta de nuevo de Dios
y vuelve a prostituirse yendo detrás de los Baales. Porque cuando nosotros nos apartamos de Dios, Dios lo ve como si nos prostituyéramos, fuerte. Pero es así. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Gedeón, conforme a todo el bien que dice la Escritura que él había hecho por Israel, porque efectivamente él se había levantado arriesgando su vida para salvar a Israel. En todo el capítulo 9 vemos el desastre tan terrible que Abimelech provocó en Israel. Abimelech, uno de los hijos de Gedeón. Ahora, al punto donde yo quiero llegar, y es la pregunta que yo me he hecho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con su hijo Jeter? ¿Qué pasó con el hermano mayor? ¿Qué pasó con el primogénito de Gedeón? ¿Dónde está Jeter, el que Gedeón le dijo, saca tu espada y córtales el cuello a Zeba y a Zalmuna? O mátalos. ¿Dónde está Jeter aquí? ¿Por qué no sale Jeter? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no está aquí? Efectivamente, la Biblia no dice absolutamente nada de esto. Yo no lo he visto por ningún sitio. Pero yo me hago una pregunta, que es la que quiero preguntarte a ti también. Yo estoy convencido de esto, que te voy a preguntar. ¿Habría cambiado la historia si Jeter hubiera matado a Zeba y a Zalmuna? Si él hubiera sido valiente, hubiera sacado su espada y los hubiera matado a los dos, ¿habría cambiado la historia? Yo personalmente, la Biblia no dice nada de esto, pero en base a todo lo que hemos visto de para qué es necesaria la valentía y cómo Dios premia y respalda la valentía, yo estoy convencidísimo, personalmente creo, que si Jeter hubiera tenido la suficiente valentía, la suficiente madurez para matar a los reyes madianitas, seguramente habría sido reconocido por todo el pueblo como el que había acabado con los reyes de Madián. Y seguramente habría sido reconocido como rey sobre Israel. Y posiblemente se hubiera evitado el desastre que causó Abimelech en Israel. Y que permitió que todo Israel de nuevo se prostituyese tras los Baales, y que además murieran los 70 hermanos de Gedeón, etcétera, etcétera, etcétera. Si él hubiera tenido valentía, pienso que la historia habría sido diferente. Por lo cual yo veo algo aquí. Creo que su inmadurez no solo le pasó factura a él porque desaparece del mapa, sino que además le pasó factura a Israel. La Biblia no nos dice que el plan de Dios para Israel era que Jeter hubiera sido el rey y hubiera gobernado rectamente otros 40 años a Israel en los caminos de Dios. No lo dice la Biblia. Pero si él hubiera tenido madurez, ¿podría haber sido posible? Yo personalmente creo que sí. ¿Es posible que su inmadurez lo apartara de su destino como rey de Israel? Yo pienso que sí. Por eso yo he titulado este mensaje El precio de la inmadurez. Ahora, la Biblia no dice esto, no enseña esto, pero hemos visto todo lo que enseña la Biblia acerca de la valentía, y esto nos debe de servir para tomar buena nota de lo que la inmadurez nos lleva a perder. Estas 9 cosas, estas 9 características para lo que es necesaria la valentía, las perdemos por nuestra inmadurez. Y eso sí es bíblico. Y eso sí está respaldado por la Escritura. El supuesto de que Jeter hubiera matado a Zeba y a Zalmuna y hubiera gobernado Israel siendo el rey después de Gedeón y lo hubiera mantenido fiel a Dios y tal, eso no deja de ser un supuesto, no deja de ser un pensamiento que tengo yo, que la Biblia no dice nada de esto. Pero la Biblia sí enseña que por nuestra inmadurez perdemos la conquista de las promesas de Dios, para nosotros y para los nuestros. Sí enseña la Biblia
que se nos van las fuerzas, como el agua si la queremos coger con la mano, por falta de valentía. Sí enseña la Biblia que no tenemos capacidad de pelear por nada de Dios si no tenemos valentía. Sí enseña la Biblia que Dios no va a poner nada a nuestro cargo, ni nos va a entregar nada para que lo gestionemos, para que de alguna manera lo llevemos adelante. Ya vimos en la semana pasada cómo Dios le entrega los talentos al que invierte bien su vida en gestionar bien esos talentos. Sí enseña la Biblia que si no tenemos valentía, Dios no nos va a dar nada a gestionar. No va a poner a nuestro cargo nada de su reino. Sí enseña la Biblia que si no tenemos valentía, nuestro lenguaje va a ser un lenguaje miserable, no va a ser de fe. Va a ser un lenguaje penoso. Y va a ser lo que hay en nuestro corazón. Sí enseña la Biblia que necesitamos la valentía para establecer el reino de Dios y que sin valentía vamos a ser cristianos grises, mediocres, que no van a establecer una diferencia, ni van a establecer el reino de Dios, ni van a marcar una diferencia. Yo esta mañana leía en un devocional el versículo de Hechos 4. Lo leí esta mañana. Hechos 4 dice, y se daban cuenta de que Pedro y Juan no habían tenido estudios, eran del vulgo no sé qué, pero dice, reconocían que habían estado con Jesús. ¡Wow! ¡Wow! ¿La gente del mundo reconoce que yo estoy con Jesús? No porque yo vaya todo el día con la Biblia debajo del brazo. Lo reconocen por cómo soy, por mi valentía, por cómo pienso, por cómo hablo, por cómo actúo, por cómo me muevo. Lo reconocen por mi integridad. Lo reconocen porque tengo valor para amarles. Amar es para valientes. Os recomiendo ese libro de Itiel Arroyo. Buenísimo. La Biblia sí dice que necesitamos la valentía. ¿Para qué? Para instruir a nuestros hijos. Para hacerlo correctamente. Para que ellos lleguen a ser personas hechas y derechas en Dios. Que alcancen y conquisten muchas más cosas que nosotros para Dios. La Biblia sí enseña que sin valentía no vamos a tener gozo y necesitamos la valentía para un verdadero gozo y alegría. Y la Biblia sí enseña y dice claramente que los cobardes e incrédulos estarán donde están los fornicarios, los hechiceros, los homicidas, los mentirosos. Yo creo que si Jeter hubiera tenido valentía, hubiera tenido madurez para matar a Zeba y a Zalmuna, seguramente después de Gedeón él habría sido el rey de Israel. Lo creo, en base a todo esto. Pero no deja de ser una elucubración mía. Pero sin valentía todo esto no lo conseguimos y lo perdemos. Necesitamos la valentía. Necesitamos superar nuestra inmadurez. El precio de la inmadurez es demasiado alto para que de una vez por todas no maduremos. El precio de la inmadurez es demasiado alto para que sigamos en esa adolescencia espiritual eternamente. Vamos a superar ya, vamos a pasar de etapa, vamos a aprobar esta asignatura. ¿De acuerdo? Este año 2022 es un año, es un tiempo para que seamos valientes. Para que seamos valientes. Para que enfrentemos todo con valentía. Así que, definitivamente, y el último consejo, finalmente, decidamos crecer, decidamos madurar, decidamos crecer y madurar, porque el precio de la inmadurez es demasiado caro. Demasiado caro. Yo no quiero pagar más el precio de la inmadurez. Yo quiero superar todas estas etapas ya. El precio de la inmadurez. Porque al hombre y a la mujer, aquí no habla de género, no vamos a entrar en todos estos rollos. Al hombre se le conoce por su valentía. Al hombre de Dios se le conoce por su valentía. A la mujer de Dios
se le conoce por su valentía. Tiempo de ser valientes. Tiempo de dejar la inmadurez atrás. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. No sabemos si Jeter hubiera sido rey de Israel o no. Realmente no. Pero pensar esto, Señor, nos hace darnos cuenta de todo lo que nosotros perdemos por nuestra inmadurez. De todo lo que nosotros perdemos por no ser valientes. Porque definitivamente la valentía va unida a la madurez. Al hombre se le conoce por su valentía. Al hombre maduro. Al que ha desarrollado. Al que se ha desarrollado. Al que ha crecido. Al que ha dejado de ser un niño. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser valientes. A dejar atrás la inmadurez. A renunciar a todo esto. Señor, no queremos seguir pagando el precio de la inmadurez. Queremos ser valientes, esforzados y valientes. Señor, habla tú, Señor, a nuestro corazón. Convéncenos tú de todo esto. Y ayúdanos, Señor, a ser así, como tú quieres. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Así que tengáis un buen domingo, que paséis una buena semana. Hombres y mujeres esforzados y valientes. Esforzados y valientes. Amén. Que Dios os bendiga.